Y hoy, como últimamente hemos acostumbrado en el canal, tenemos un caso criminal. Un caso que conmovió a la sociedad venezolana de los años 90. Un crimen que consternó a Caracas y a Venezuela. Lo extraño es que este crimen lo propició un gato. Un gato que se llevó la vida de tres personas. Perdón, de dos personas. Pero destruyó tres familias. El caso de Sibel Naime. Sin más preámbulos, voy a relatar el caso de Sibel Naime. Miguel Tawil estacionó su automóvil a la entrada del Colegio Minerva de Prados del Este, instituto en que imparte educación secundaria, o sea, un liceo para adultos. Antes de abrir la portezuela, miró por el espejo retrovisor, tomó con mucho cuidado una cesta en la que verificó el nombre de la persona a quien debía ver en aquella escuela y descendió del vehículo. Hacía 2 años que Tawil Muso, quien ahora tenía 30, se había licenciado como abogado. Quizás por cumplir con alguna tradición familiar, escogió cursar la misma carrera de su padre, pero al egresar de la universidad optó por dedicarse a la cría y venta de animales de raza. O sea, él vendía animales domésticos. El centro de operaciones de su pequeña empresa era la casa en la que aún vivía con sus progenitores. Miguel contaba con un socio, su joven amigo de 19 años, Juan Carlos González, estudiante del primer año de farmacia de la Universidad Santa María. Se promocionaban por medio de avisos de prensa y en muchos casos, como el de ahora, llevaban las mascotas a domicilio. Apenas verlo con el gato, una chica salió en su encuentro y se presentó. Dijo llamarse Sibel, la persona que lo contactó telefónicamente. A finales de noviembre, la joven vio el aviso en la prensa y llamó para averiguar precios. Finalmente, esa mañana volvió a llamarlo para concretar la compra del felino. La transacción había sido acordada en 20.000 bolívares, monto que ella canceló con un cheque. Miguel Tawil entregó el animal y se metió el cheque en el bolsillo. O sea, fue una transacción normal y corriente como cualquier día. Abordó el carro y se fue. Antes de partir, pudo ver el rostro radiante de Sibel mientras jugueteaba con el cachorro. A su alrededor, otros estudiantes dialogaban animadamente. Miguel Tawil Muso no podía imaginar que esa tarde del 6 de diciembre de 1994 tan solo le quedaba una semana de vida. Prados del Este es una urbanización de clase media alta enclavada en los cerros que flanquean el Valle de Caracas. Por el sureste, la mayoría de sus calles no conducen a ninguna parte, son ciegas. Cuando fue construida a mediados del siglo pasado, se proporcionaba como una idílica campiña a solo 10 minutos de la bulliciosa ciudad. Hoy en día está rodeada por complejos industriales, centros comerciales y barriadas populares. Sin embargo, sigue aislada como aquellas viejas ciudades fortificadas del medioevo. Bueno, quien conoce Caracas, conoce obviamente Prados del Este y darán cuenta de que es así. Sus vías tienen nombres que aluden a santos, a la naturaleza, y en cada una de sus parcelas se erigen enormes construcciones de diversos estilos arquitectónicos. En una calle de aquella barriada residía la familia Naime Jordi, cuyos miembros se regían por los ritos y tradiciones del druismo. O sea, el druismo es una religión.
uno de los 18 grupos confesionales que conviven en el Líbano, su país de origen. El jefe de la familia era el médico obstetra, llamado Shawki Naime, quien prestaba servicios en la clínica Santa Sofía y era uno de los principales accionistas de la firma digital médica. El doctor Naime siempre manejó la crianza y educación de sus hijos con extrema severidad y no dudaba en apelar a los golpes si le consideraba necesario. O sea, había violencia intrafamiliar en esa familia de origen libanés. Su hija Sibel, la chica que compró el gato, consciente de aquello, era plenamente consciente de aquello y por eso la tarde que llegó con el gato estaba bastante nerviosa. Sabía que sus padres le preguntarían por el animal, así que decidió mentirles diciéndoles que una amiga se la había regalado. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando vio la dura mirada de desconfianza que le devolvió el padre, quien no se tragó el anzuelo. Imagínense qué calidad de padre tenía esa muchacha. Un señor, vamos a decirlo así, bastante rudo. El susto de la chica estaba bien fundamentado, pues en el afán de poseer la mascota había cometido una terrible falta. Como no tenía dinero para pagar el precio del gato, sustrajo uno de los cheques del doctor Naime de su padre y falsificó la firma. Si el asunto se descubría, como era de prever, a Sibel Naime no le esperaba nada bueno esa noche. La chica se encerró en su cuarto con el pequeño animalito. Bueno, imagínense el entorno que tenía. A los 18 años, Sibel Naime Jordi era una chica menuda, de tez morena y hermosos ojos negros, destinada por sus padres a contraer nupcias con una persona de su misma religión. Muchos la recuerdan como una persona emocionalmente inestable y temerosa, quien sin embargo no dudaba en meterse en problemas que generaban la ira de su papá y atraían sobre ella terribles castigos. A la edad que muchos jóvenes estudiaban los primeros semestres universitarios, Sibel aún cursaba un combinado de bachillerato por parasistema, o sea, era mala estudiante. El doctor Shawki, su esposa, esperaba que su hija culminara la educación media para llevarla al Líbano a cumplir con el contrato matrimonial. O sea, ella estaba prometida ya para una persona de su misma religión. Sin embargo, el destino les tenía preparado otro sendero. Meticuloso y ordenado como era el médico obstetra Shawki, Naime procuraba llevar un riguroso control de sus papeles. Fue así que como cayó en cuenta que parecía faltarle un cheque. Era un hombre muy meticuloso, como ustedes ven, y inmediatamente se dio cuenta que le faltaba un cheque. Revisó los talonarios y los comprobantes y confirmó que en una de las chequeras del banco alguien había sustraído un cheque. De inmediato reunió a la familia e interrogó a cada uno de sus hijos. Sin embargo, por la cara de Sibel, el médico comenzó a sospechar de ella. La muchacha estaba aterrada, sabía que su padre investigaría qué había pasado y al enterarse le propinaría, como era costumbre, una tremenda paliza. Sus castigos eran legendarios. En una ocasión, solo por engordar, la hizo hincarse de rodillas toda una noche. Imagínense los castigos de este señor. O sea, violencia intrafamiliar en todos lados. ¿Qué podía esperarle entonces por robarle un cheque, falsificar su firma y mentirle? Imagínense. Decidió que llamaría a Miguel Tawil para pedir que le devolviera el cheque con la excusa de llevarle la plata en efectivo.
pero era demasiado tarde porque Tawil ya lo había cobrado. Le pidió entonces que le reembolsaran el dinero y el hombre se negó. La chica no sabía qué hacer. Por eso reaccionaría como una fiera asustada y furiosa, que se ve de pronto cogida en una trampa. Esa semana llamó a Tawil varias veces, primero exigió, luego pidió y finalmente suplicó la devolución del dinero. Todo fue en vano. El vendedor de mascotas se negó siempre. Por favor, mi padre va a matarme, decía ella. Lo siento, contestó Miguel, en tono cansino, pensando que seguramente se trataba de otra de esas niñas malcriadas de la High. No puedo devolverle el dinero, decía. Sibyl insistió hasta que supo que no había nada que hacer ante la firmeza de aquel hombre y que cuando su alterada mente comenzó a fraguar, y fue entonces cuando comenzó a fraguar el macabro plan que cometió mucho después. El martes 13 de diciembre, para más señas, la mala suerte llegó a las familias Tawil y González a bordo de un taxi. Era el año 1994, recordemos. En la mañana de ese día, alguien dijo llamarse Adriana, se comunicó al número de los Tawil y pidió hablar con Miguel. La mujer mostró interés por una pareja de perros salchichas que el vendedor ofrecía en avisos clasificados. La tal Adriana propuso que se vieran a las 2 de la tarde en una panadería cercana al centro comercial Plaza Las Américas del Cafetal. Miguel le sugirió que mejor subieran hasta su casa en Los Naranjos y así podría escoger las mascotas que quisiera. A la mujer le pareció bien y acordó estar allá en la tarde. Cuando colgó el teléfono, Sibel tenía un ligero rubor en las mejillas. Hizo un esfuerzo por fingir la voz, pero al parecer la treta dio resultado. O sea, los llamó y los volvió a engañar. Sin embargo, había tenido que hacer una ligera modificación de su plan. Ahora, a petición del vendedor de mascotas, tendría que llegar hasta su propia casa para conversar con él. Pero no importaba, lo que realmente le interesaba era tener la oportunidad de hablarle personalmente y pedirle por última vez que le devolvieran los 20,000 bolívares. Estaba segura de que si lograba el reembolso podría atemperar la furia de su padre. Ese día no podía fallar, así que para asegurar el éxito llevaría consigo una pistola calibre 7.65 que el doctor Shawky guardaba en el armario. Si Miguel se negaba, lo amedrentaría con el arma. No debía fallar. Finalmente, miró la dirección anotada en el papel y guardó la hora de salir. A las 2 de la tarde, el taxi la dejó a la entrada de la urbanización Los Naranjos. La señora Mirtelina Muso, madre de Tawil, madre de Miguel, siempre recordaría a la persona que llegó a su casa la tarde del 13 de diciembre como una jovencita de modales bruscos, que apenas entrar preguntó por su hijo. Ella le dijo que Miguel estaba en su habitación y que pronto bajaría a verla. Le ofreció una taza de café que la chica tomó a sorbos, lento mientras miraba en derredor. El timbre de la quinta Taumos volvió a sonar. Esta vez era Juan, el que le vendió el gato, el socio de su hijo. Mientras el joven saludaba, Sibel repasaba mentalmente lo que iba a decir. Sabía que Miguel la reconocería y al verla, entonces tendría que inventar una excusa que le sirviera para justificar su presencia y además le permitiera sacarlo de la casa a otro sitio. Allí con su madre no podría actuar. Al bajar, Miguel le dijo que la persona que estaba interesada en los perros era una tía de ella,
quien esperaba en su auto a la entrada de la urbanización, pues al no ser de la zona, los funcionarios de la garita de vigilancia no permitieron el paso. Miguel y el recién llegado Juan Carlos se ofrecieron amablemente a ir a buscar a la señora y fue la peor decisión en la vida que pudieron tomar. O sea, esta chica logró engañar a dos hombres y llevarlos hacia lo que sería su perdición. El relato que sigue a continuación es el que hizo la propia Sibel Naime durante la reconstrucción de los hechos ante la juez 36 y la fiscal 66 del Ministerio Público. Esto se pone interesante. Esa tarde llegué en un taxi a Los Naranjos, me bajé frente a la garita de seguridad donde había 4 vigilantes e hice el trayecto a pie hasta la quinta Tamus. Allí fui recibida por la mamá de Miguel, quien me dio tomar café. A los muchachos les inventé que una tía mía esperaba en la garita de vigilancia, así que salimos a buscarla en la camioneta Toyota Samurai de Miguel. Yo le volví a pedir que devolvieran el dinero. Como Miguel se negó, saqué la pistola que traje en casa para asustarlo y obligarlo a que me diera la plata. Entonces se produjo el forcejeo dentro de la camioneta y fue cuando le disparé la cabeza. Cuando vi lo que había hecho me volteé hacia Juan Carlos, que me miraba aterrado, y le dije: perdóname, discúlpame. Yo no soy mala, pero no te puedo dejar vivo porque tú viste todo. Entonces lo maté. Asustada me bajé de la Samurai y caminé hacia la salida. Aproveché que un taxi venía pasándolo a bordellas y salí de la zona. Imagínense para estas dos personas lo aterrorizante que debe ser que alguien de repente de la nada te saque una pistola y te dispare así a quemarropa. Al día siguiente el caso era reseñado por la prensa como el doble crimen de Los Naranjos. Y era uno de los tantos hechos sangrientos dentro de la ola de crímenes que estremecía la ciudad de la época. En principio la información era confusa. Se decía que una banda capitaneada por una mujer trigueña había secuestrado a los dos hombres con la intención de asaltar sus viviendas. Al negarse estos, los había matado fríamente. Esa era una de las hipótesis. Se planteó también la posibilidad que la venganza, tomando en cuenta que uno de los muertos era abogado. Del caso se encargó la División contra Homicidios de la Policía Técnica, a cargo del comisario Leonardo Díaz Paruta. Comenzó una serie de detenciones preventivas y se citó a los principales testigos, la madre de Miguel Tawil y los 4 vigilantes que habían visto entrar y salir a la mujer. La policía elaboró un retrato hablado que enseguida se mandó a la prensa y al no conseguir pistas sólidas, la investigación se enfocó en el círculo de amistades del abogado asesinado. El dolor y la sorpresa se reflejaban en los rostros de la familia Tawil y González, que no acertaban a explicarse qué podía haber pasado. Ninguno de sus hijos tenían enemigos. ¿Quién podría estar interesado en matarlos de esta manera fría y cobarde? La respuesta no llegaría sino hasta enero del año 95. El gerente del banco Unión, en este caso, de la agencia Tamanaco, saludó cortésmente al doctor Naime y le ofreció una taza de café mientras un empleado iba en busca de la información requerida por este. En días pasados, uno de sus cheques había desaparecido y él necesitaba saber si alguien había hecho uso del mismo. O sea, el padre de la muchacha fue a averiguar qué había pasado con su cheque. No tardó mucho en enterarse de que el cheque de 20,000 bolívares había sido cobrado y los funcionarios del banco le suministraron los datos de quién lo había hecho. El cobro fue hecho por el abogado Miguel Tawil Musso. ¿Había acaso alguna manera de comunicarse con esa persona?
El gerente del banco le espetó que tenían su número telefónico. El mismo día, el doctor Naime llamó y lo atendió el señor Antonio Tawil, o sea, el padre de las víctimas. Al oír aquella persona, le inquiría por su hijo. Antonio le preguntó que si la llamada era por alguna mascota. Naime le dijo que no, pero necesitaba preguntarle algo. Fue cuando Antonio Tawil le dijo que su hijo estaba muerto. Al parecer había sido asesinado por una banda de atracadores. El doctor Naime, apenado, se excusó y brindó sus condolencias. Al colgar el teléfono, ya sabía quién le había sustraído el cheque y para qué. Lo que no podía imaginar era que la asesina de Miguel Tawil compartía el mismo techo con él, o sea, su propia hija. Aquella noche, la muchacha recibió una golpiza que la dejó inconsciente. Su papá estaba realmente indignado. ¿Acaso no le había procurado la mejor educación posible? ¿Por qué su hija había salido tan rebelde? ¿Por qué no respetaba como debía a sus mayores? ¿Por qué mentía y hacía eso tan asqueroso de robar su propio padre? Algo malo tenía que haber en esa chica. Abajo la señora Salán oía con angustia los gritos de su esposo. Temía por lo que pudiera pasarle a su hija. Ojalá Shauki no se le pasara la mano esta vez. Unos días más tarde, ya recuperada de la tunda, Sibel se dedicaba a disfrutar de las vacaciones decembrinas. Su padre no la había vuelto a golpear, pues en primeros días de enero tenían planeado con toda la familia visitar a los parientes en Estados Unidos. Sin embargo, necesitaba mitigar el rencor que lo quemaba por dentro. Al regresar del viaje, volvería a ajustar cuentas con su hija Sibel. El 4 de enero de 1995, toda la familia salió rumbo a los Estados Unidos. El comisario Díaz Paruta y sus hombres manejaron con varias hipótesis. Durante todo el mes de diciembre procedieron a interrogar a los conocidos, familiares y amigos de Miguel y Juan Carlos. Asimismo, realizaron varias ruedas de reconocimiento con jovencitas que tenían antecedentes basándose en el parecido que pudieran tener con el retrato hablado. Los detectives sabían que aquel caso tendría que hilar fino, pues ninguno de los dos hombres asesinados parecían tener problemas con nadie. Por el contrario, habían sido personas muy apreciadas en sus respectivos círculos sociales. No estaba fácil la cosa. ¿Cuál podía ser el móvil? Sin embargo, la verdad saldría a flote pronto. Las pistas estaban por el lado de la última persona que los vio con vida, aquella extraña chica que decía llamarse Adriana y que los sacó de casa con la excusa de ir a buscar una tía. Comenzó una revisión de los papeles de Miguel y Juan Carlos, revisaron sus movimientos bancarios y los libros donde registraban los ingresos y egresos. Cada información asentada fue investigada hasta que dieron con aquel cheque. De todos los movimientos era el que presentaba irregularidad. El dueño de la cuenta había firmado en el banco que el cheque había sido sustraído y su firma había sido adulterada. Con esto parecía haber un móvil. Al profundizar, supieron que aquel instrumento bancario fue usado para pagar un gato de Angora. La persona que le hizo el pago era Sibel Naime, la propia hija del propietario de la cuenta. Cuando los detectives quisieron ir a buscarlo, supieron que toda la familia se había ido de viaje y decidieron esperar. Cuando los Sibel Jordi llegaron de viaje, el doctor Shauki se sacó la espinita que traía desde diciembre y le dio la segunda golpiza a su hija, con la que le dejó severos hematomas en el rostro. De alguna manera tenía que aprender, pensó.
Al día siguiente, el miércoles 18 de enero, los detectives de la PTJ llegaron a la casa y detuvieron a Sibel y a todos los que estaban en ese momento ahí, a sus hermanos, a su tía. Enterado por su esposa de lo ocurrido, el doctor Naime fue a su casa a averiguar. La policía se identificó y le preguntó a un detective que si aquello tenía que ver con el cheque. Se sentó en una pieza cuando el policía le dijo que sí, pero que lo más grave tenía que ver con un doble homicidio, presuntamente realizado por su hija en el intento de recuperar un cheque robado. Imagínense qué pensaría o qué pasaría por la cabeza del padre cuando se dio cuenta que su hija estaba siendo acusada casi de asesina. Shauki Naime se derrumbó, se sintió culpable por haber acorralado a su hija hasta el extremo de impulsarla a cometer aquellos homicidios. Apesadumbrado, dijo que había sido en extremo duro con sus hijos, pues creía que era la mejor manera de educarlos. Lamentó su muerte, la de las dos personas, y aseguró que su hija siempre había presentado problemas de conducta, pero que sin embargo era buena muchacha. Mi hija no es ninguna asesina. Dijo, fue educada en el seno de una buena familia. Tampoco tiene problemas mentales. Lamento sinceramente todo lo ocurrido. Convicta y confesa, Sibel Naime Jordi enfrentaría ahora el juicio por el homicidio de dos personas. El sábado 21 de enero fue sometida a exámenes psiquiátricos y todos estos arrojaban que se trataba de una persona absolutamente normal. Al ser interrogado por los periodistas acerca de lo que pudo haber motivado aquella conducta irracional, el comisario Díaz Paruta aseguró que una persona aterrorizada puede actuar así. Este sería el comienzo de una larga batalla legal en la que unos pedirían el perdón y la libertad de Sibel y otros exigirían que fuese castigada. Ahora ustedes me dirán, ¿culpable o inocente? ¿Víctima o victimaria? Para el lunes 23 de enero estaba pautada la rueda de reconocimiento, pero tuvo que suspenderse debido a la petición de la fiscal 66 del Ministerio Público, pues Sibel tenía el rostro completamente deforme a causa de la paliza que le había dado el padre días antes. Imagínense a tal grado la violencia de ese hombre. Al mismo doctor Shauki Naime se le abrió un expediente por lesiones personales. El martes 24 de enero, día en que precisamente Sibel cumplía 19 años, fue llevada en una patrulla a Los Naranjos para efectuar la reconstrucción de los hechos y ahí narró lo que pasó ese día del crimen. Como lugar de reclusión se designó el Instituto Nacional de Orientación Femenina INOF, que está ubicado en la ciudad de Los Teques. El caso sería conocido en primera instancia por el juez 25 Cristóbal Ramírez Colmenares, que la sentenció a 30 años de cárcel por homicidio intencional calificado, por motivos futiles, con alevosía, premeditación y empleo de la astucia. Bueno, y así termina este caso de esta muchacha que tenía un entorno bastante violento y eso la llevó a asesinar dos personas por una razón tonta realmente. Una travesura de niña terminó siendo un asesinato. Así termina nuestro caso de hoy. Suscríbanse a mi canal para casos similares y nos vemos en otra oportunidad con Psicópata Random en otro caso de asesinato. Gracias y buenas noches.